caso es que, dada una configuración de cargas eléctricas, esas cargas eléctricas producen campo eléctrico y dibujar en las inmediaciones de las cargas un conjunto de líneas denominadas líneas de campo que permiten dar una idea, ya les digo, en forma cuantitativa de cómo es el campo eléctrico en esa región. Entonces, el concepto de línea de campo es el siguiente. Una línea de campo es una línea orientada. Es una línea que tiene un sentido indicado. Fíjense que en este dibujo superior la línea tiene una flechita. Esa flechita es la que marca la orientación de la línea. Ahora van a ver por qué. En cada punto de la línea, el campo eléctrico es tangente, el vector campo eléctrico es tangente a la línea. Por ejemplo, en el punto P, el campo eléctrico es tangente y fíjense que el sentido del vector campo eléctrico también está reflejado en el sentido de orientación de la línea. Es por eso que la línea está orientada. En el punto R, el campo eléctrico será tangente en el punto R. Pero, digamos, nada nos dice, con solamente una línea dibujada, cómo es la intensidad del campo eléctrico. Fíjense que acá, aunque en el dibujo parezcan que los dos vectores tienen igual módulo, que podría ser sin ningún problema, pero no necesariamente tienen que tener el mismo módulo esos vectores a lo largo de la línea de campo. Por ejemplo, en el punto P, el vector campo eléctrico puede valer, no sé, 2 newtons sobre coulomb y 1 newton sobre coulomb en el punto R, sin ningún problema. Es decir, no significa que sobre esa línea de campo los vectores tengan el mismo módulo. ¿Podría ser o no? Entonces, para digamos, tener una idea más cabal acerca de cómo es el campo eléctrico en una región del espacio, tenemos que trazar más cantidad de líneas y tenemos que tener un criterio de trazado. Por ejemplo, acá les paso, después vuelvo al anterior, pero fíjense, el criterio de trazado de líneas de campo es muy sencillo. Para tener una idea de cómo es el campo, supongamos que tenemos estas 4 líneas de campo que están trazadas. Ya de alguna manera esas líneas están dibujadas. Entonces, si en una zona del espacio tomamos un diferencial de superficie perpendicular a las líneas, un diferencial de superficie normal, eso siempre lo podemos hacer porque, en definitiva, por el concepto de línea de campo, nosotros vamos a tener infinitas líneas en el espacio. La idea, cuando se hace un mapa de líneas de campo, no es trazar infinitas líneas, porque si no veríamos una mancha y no se entendería nada, y tampoco es trazar muy pocas líneas, un mapa muy magro en cuanto a la cantidad de líneas, porque tampoco nos daría idea de cómo es el campo eléctrico. La idea es trazar un número finito de líneas donde tengamos una idea de cómo es el campo eléctrico. Entonces, fíjense que si tomamos un diferencial de superficie, esto en azul
sería la traza de un diferencial de superficie perpendicular a las líneas, y ese mismo diferencial de superficie, ese mismo tamaño, lo ponemos también en otra región. Entonces, el criterio de trazado de líneas de campo es el siguiente. La cantidad de líneas por unidad de superficie perpendicular al campo, o sea, diferencial N a diferencial S sería eso, la cantidad de líneas por unidad de superficie normal al campo, y estas líneas, esta cantidad de líneas son las líneas que atraviesan el diferencial de superficie. Eso tiene que ser directamente proporcional, esto K sub G, una constante gráfica nada más, directamente proporcional al módulo del campo eléctrico. Esta constante la pongo para compatibilizar unidades, si no tendría que poner no un igual, sino símbolo de proporcionalidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando el módulo es más grande, la cantidad de líneas por unidad de superficie normal, es decir, la cantidad de líneas que atraviesa este diferencial de superficie es mayor. O sea que, en otras palabras, cuando las líneas están más juntas, están más apretadas, el campo es más intenso, tiene un mayor módulo. Por eso hoy les decía que con una sola línea de campo nosotros no podemos llegar a determinar cómo es el módulo del campo. Necesitamos más líneas. Entonces, bueno, con este ejemplo así un poco burdo y sencillo de 4 líneas, basta para entender, digamos, la idea de cómo visualizamos el módulo del campo en un mapa de líneas de campo. Volviendo acá a esta figura, fíjense que acá tenemos 2 cargas puntuales. Bueno, es lo mismo, una positiva y otra negativa, pero recuerden que el campo eléctrico, debido a una carga puntual, tiene una dirección radial. ¿Se acuerdan que la dirección del campo eléctrico en un punto es la dirección de la recta que une el punto con la carga? Y si la carga que da origen al campo es positivo, es como que el campo apunta en sentido contrario hacia donde está la carga. Cuando la carga es negativa, apunta hacia la carga. Entonces, fíjense que al ser radial, el campo siempre, digamos, tiene esa dirección. Las líneas de campo son radiales. Entonces, fíjense que un ejemplo muy sencillo de línea de campo es para una carga puntual, donde las líneas son radiales. En el caso de la carga puntual positiva, fíjense que las líneas están saliendo de la carga. En el caso de la carga puntual negativa, las líneas están terminando en la carga negativa. Fíjense que esto, si bien se puede mostrar, la idea no es hacer, digamos, grandes demostraciones en esta presentación, pero las líneas de campo nacen en cargas positivas y terminan o mueren en cargas negativas. O sea, empiezan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Y además se puede ver que cuando más cerca de las cargas, sabemos que el campo eléctrico es más intenso, es decir, eso un poco
pocos ejercicios que hemos estado haciendo y la práctica de las clases anteriores, ya nos dimos cuenta que si nos acercamos a las fuentes de campo, estamos más cerca de las fuentes de campo, digamos, el campo es más intenso. Cuando nos alejamos, el campo se debilita. Entonces, fíjense que ese criterio, digamos, ese concepto también se visualiza en las líneas de campo. Cuando más cerca estamos de las líneas, de las cargas, las líneas de campo están más apretadas, más juntas. A medida que nos alejamos de la carga, las líneas de campo se abren, o sea que el campo se debilita. Fíjense que acá tendríamos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. En este caso, digamos, el valor absoluto de esas cargas es el mismo. Esa configuración de dos cargas de igual valor absoluto, dos cargas puntuales, de igual valor absoluto, pero de signo contrario, es lo que se denomina un dipolo. Eso es un dipolo eléctrico, donde la expresión o el cálculo del campo debido a un dipolo eléctrico, digamos, no tendríamos dificultad en cuanto al cálculo, porque sería calcular el campo debido a una de las cargas, como si la otra no estuviese, luego calcular el campo debido a la otra carga, como si la anterior no estuviese, suman los efectos, suman vectorialmente los dos campos y les da el campo eléctrico en el punto de cálculo. Entonces, eso va a dar lugar a una configuración de campo eléctrico. Cada vez que tenemos una configuración de cargas dada, vamos a tener una configuración de campo. Entonces, fíjense que en el caso de un dipolo eléctrico, la configuración de líneas de campo va a ser como la que está acá. Fíjense que es fácil de pensar, aunque sea mentalmente, que el campo eléctrico sobre el plano mediatriz, o visto en el plano sobre la mediatriz del segmento que une ambas cargas, ahí el campo eléctrico es horizontal, digamos, por el tipo de cargas que tenemos en el caso del dipolo. Y fíjense que en un dibujo de líneas de campo, la tangente a las líneas de campo sobre esa mediatriz nos da horizontal. Además, fíjense, las cargas, las líneas de campo nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Y además, cuando más cerca de las cargas estamos, que más intenso es el campo, las líneas están más juntas. A medida que nos alejamos de las cargas, las líneas se separan y el campo se debilita. Un poco, digamos, es lo que habíamos dicho sobre las cargas puntuales que vimos hace un ratito. Y lo mismo acá, digamos, podríamos ver una configuración de campo sobre dos cargas puntuales que tienen el mismo signo. En este caso, esas cargas son positivas. Fíjense que las líneas, cómo son las líneas de campo, y acá en el segmento que une, digamos, ambas cargas, en el punto medio, ahí el campo es nulo. Fíjense que acá el gráfico de líneas de campo pone en evidencia esa nulidad de campo ahí en ese punto medio.
porque ahí no hay líneas de campo. Las líneas de campo se abren, pero no, justo en ese punto el campo es nulo. Bueno, esto es para ver, para repasar un poco el concepto de líneas de campo, que lo vamos a usar, digamos, para este tema que viene. Otra cosa que conviene repasar, conviene ver, es el concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Lo vamos a repasar rápidamente y vamos a ir desde un ejemplo muy sencillo de casos particulares a algo más general. Pero fíjense, suponiendo que tenemos líneas de campo en una región del espacio, fíjense que si las líneas de campo están uniformemente separadas, quiere decir que el campo en esa región es uniforme. Entonces, si tomamos una superficie rectangular o cuadrada, perpendicular a las líneas de campo, es decir, las líneas de campo están atravesando esa superficie, observen que es el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, si definimos un vector superficie perpendicular a la superficie, cuyo módulo es el valor del área de la superficie, el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector superficie o el vector área le da el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie. El flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar. Es una magnitud, no es un vector, porque es el resultado de un producto escalar. Entonces, fíjense que acá, como el ángulo que forman los dos vectores, campo eléctrico y el vector superficie, es 0, les da la intensidad del campo eléctrico por la intensidad del vector, que sería el área de la superficie. Si están en el caso totalmente opuesto a este, que el vector, la figura C, por ejemplo, que el vector superficie y el vector campo son perpendiculares, el flujo es nulo, porque el producto escalar da nulo. Entonces fíjense que en este caso las líneas de campo no atraviesan la superficie. En el caso de intermedio, fíjense, donde hay un ángulo cualquiera comprendido entre 0 y 90, el flujo tomará un valor intermedio. O sea que el flujo es máximo en el caso de la figura A, cuando, digamos, ahí, digamos, por decirlo así, la superficie ofrece un mayor perfil para que sea atravesada por las líneas de campo. Ahora, cuando la superficie se orienta de forma tal de que no hay líneas de campo que atraviesen esa superficie, ahí el flujo es nulo. Y después tienen todos los casos intermedios. Con respecto a la orientación del vector, si bien ese vector área es perpendicular a la superficie, el módulo es el área de la superficie, se podría orientar, digamos, ese vector para un lado y para otro. En el caso de superficies abiertas, no hay nada escrito, es decir, digamos, la persona que hace el cálculo definirá una orientación.
Pero para el caso de superficies cerradas, es convencional tomar ese vector superficie, ese vector área, saliente a la superficie. Y en realidad, para una superficie cualquiera, lo que se define es un diferencial de superficie. En realidad, generalmente lo que se puede orientar son los diferenciales de superficie. Entonces, fíjense que acá, digamos, tenemos una superficie cualquiera. Entonces, imagínense que sobre esta superficie es una superficie cerrada, digamos. Está de forma cualquiera. Entonces, en cada punto o en el entorno de cada punto de la superficie tenemos un diferencial de superficie. Entonces, esos diferenciales de superficie se pueden orientar, se le puede dar una connotación vectorial y que lo llamamos diferencial S. Entonces, el producto entre el campo en ese punto y el diferencial de superficie, el producto escalar es un diferencial de flujo. Es la contribución diferencial al flujo total que hay sobre esa superficie. Por lo tanto, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie dada se calcula como esta integral de superficie. O sea que el flujo de un vector a través de una superficie sería esta integral de superficie. Bueno, les decía que el flujo a través de una superficie extensa se evalúa como esta integral de superficie. Igual vamos a ver que en este tema, digamos, no hace falta resolver, digamos, integrales dobles complicadas ni nada por el estilo. Más que nada vamos a usar esto como un concepto, que ya van a ver cómo se trabaja eso. Pero no sé si está claro. Pero a ver si puedo. Si tenemos un diferencial de superficie, ¿sí? Acá estaría la superficie cerrada, llamémosle sigma, esa superficie cerrada. Acá estamos del lado de adentro de la superficie y esto sería afuera de la superficie. Entonces, bueno, acá el diferencial de superficie está totalmente exagerado, pero esto sería un elemento de superficie. Ese diferencial de superficie vectorial apunta siempre hacia afuera de la superficie. Eso es convención, porque en el caso de la superficie cerrada es una convención casi universal, porque todos los libros, digamos, prácticamente usan esta convención. Entonces, si en este punto el campo eléctrico es así, fíjense que este era el ángulo φ, el producto escalar, digamos, entre estos dos vectores
es esto que está acá. Y esto es lo que produce la contribución diferencial al flujo. O sea que lo que queda acá es un diferencial de flujo, que es el producto escalar entre los dos vectores. Entonces, esas contribuciones, digamos, integradas, son las que, digamos, aportan contribuciones diferenciales al flujo. Pero, por ejemplo, fíjense que si supongamos que tomo acá otro diferencial de superficie, y acá, bueno, supongamos que el campo eléctrico es así, y el ángulo φ, digamos, es este. Entonces, fíjense que acá, digamos, el producto escalar, en este caso que estoy dibujando acá abajo, el producto escalar es negativo. Entonces, en ese caso hay una contribución negativa al flujo. O sea que hay lugares de la superficie donde el campo eléctrico contribuye en forma positiva para el cálculo del flujo. Hay lugares donde podría contribuir en forma negativa y hay lugares donde la contribución puede ser nula, como vimos anteriormente. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de las líneas de campo, digamos, una línea de campo que es tangente, digamos, al campo eléctrico, por ejemplo, una línea de campo vendría así, y en este punto es tangente al campo eléctrico. Una línea de campo que está saliendo de esa superficie cerrada aporta un flujo, una contribución positiva, pero una que está entrando, una contribución negativa. Entonces, para el cómputo de las líneas de campo que atraviesan una superficie, las líneas salientes se computan como positivas y las líneas entrantes se computan como negativas. Eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Bueno, acá lo había dibujado mejor. Es una... acá está. Fíjense que esta contribución es negativa cuando el ángulo está entre 90 y 180, y cuando el ángulo está entre 0 y 90, la contribución es positiva. Entonces, líneas salientes computan como positivo, líneas de campo entrante computan como negativas. Entonces, la ley de Gauss, ahora vamos a ver, la ley de Gauss es una ley muy importante para el electromagnetismo. Entonces, vamos a analizar lo que dice esta ley. Esta ley dice que el flujo del campo eléctrico evaluado sobre una superficie cerrada, ¿sí? Fíjense que esto es lo que vimos recién, el flujo del campo eléctrico evaluado sobre una superficie cerrada. Esa superficie cerrada también se la denomina superficie gaussiana. Esa superficie no tiene por qué tener existencia física, es una superficie matemática. Entonces, ese flujo
calculado sobre esa superficie es igual a la carga encerrada por la superficie, dividido la permitividad del vacío. Este segundo término es la carga encerrada sobre la superficie. La carga encerrada por la superficie. Pero el campo eléctrico es el campo eléctrico que producen todas las cargas. Pueden ser las cargas que están adentro de la superficie o las cargas que están afuera de la superficie. Lo que dice la ley de Gauss es que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada, su valor depende solamente de la carga encerrada, pero el valor del flujo, no del campo eléctrico. El campo eléctrico depende absolutamente de todas las cargas que están adentro y las cargas que están afuera. Entonces, otra cosa en cuanto a las líneas de campo que les quiero mencionar es que las líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada es directamente proporcional a las cargas encerradas por la superficie. Entonces, fíjense que si esta superficie cerrada, como la de la figura A, encierra solamente esta carga, Q, podrían ser cargas que estén distribuidas en líneas, superficie o volumen. Acá en este dibujo hay solamente una carga puntual, pero bueno. Entonces, la carga encerrada, en este caso, sería esa carga puntual. ¿Sí? Fíjense que acá, en todos los puntos de la superficie gaussiana o superficie cerrada, está el campo eléctrico, producido por esta carga puntual, porque bueno, acá en este dibujo, en este problema, es la única que hay. Si tuviésemos carga acá afuera, ¿sí? La carga, el flujo también seguiría dando esto, pero el campo eléctrico sería el campo eléctrico producido por las cargas que están adentro, por esta carga Q, y las cargas que están afuera. Fíjense que acá también, para reforzar este concepto, tenemos una superficie cerrada en la figura del medio. Ahí, esa superficie cerrada no encierra cargas. Sin embargo, hay una carga acá puntual afuera de la superficie. O sea que en todos los puntos de la superficie va a haber un valor de campo eléctrico producido por esta carga puntual, que está afuera de la superficie. O sea que el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie cerrada es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque, digamos, no encierra cargas. Las cargas encerradas son cero. De acuerdo a la ley de Gauss, el flujo es nulo. Sin embargo, ¿hay campos sobre todos los puntos de la superficie? Sí, porque están producidos por esta carga que está afuera. Y además, fíjense que en este caso, cualquier línea que entra a esa superficie gaussiana también sale. Y se acuerdan lo que dijimos hace un rato, que las líneas salientes se computan como positivas y las líneas entrantes se computan como negativas. Entonces, la cantidad neta de líneas que atraviesa esta configuración de campo
la cantidad neta de líneas que atraviesa la superficie es cero, porque una línea que entra y que sale suma, si sale suma 1 y si entra resta 1, entonces para el cómputo es 0. O sea que fíjense que no hay carga encerrada. Eso significa que todas las líneas de campo que entran es igual a la cantidad de líneas de campo que salen. Y además recuerden lo que les dije también, eso también lo podríamos demostrar, pero la carga encerrada por una superficie gaussiana es directamente proporcional al número de líneas que atraviesa la superficie. Pero el número de líneas que atraviesa la superficie, como son líneas orientadas, hay que contarlas de la manera que les dije. ¿Sí? Cuando la línea sale es positiva y cuando entra es negativa. Acá también, en esta última figura de la derecha, fíjense que tenemos que la suma neta de cargas encerrada por esa superficie es 0, pero hay cargas adentro. Sin embargo, el flujo es 0. ¿Por qué? Porque la suma de las cargas es 0. Acá, en el caso del medio, era 0 porque no había carga. Acá también la suma de las cargas encerrada, fíjense que acá en la ley de Gauss hay que poner la sumatoria de las cargas encerradas. Entonces, la suma de las cargas encerradas sigue dando 0. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el flujo va a dar 0, lo cual significa que toda línea de campo que entra a la superficie también sale. Y fíjense que en esta configuración, esto sería un dipolo, como vimos anteriormente, pero si ustedes analizan esta configuración de líneas, van a ver que cualquier línea que está saliendo de la superficie también está entrando. Por lo tanto, el flujo es nulo. Eso no quiere decir que no haya campo sobre la superficie. Fíjense que hay líneas de campo sobre la superficie. Pero el hecho de que la carga encerrada sea nula no significa campo nulo sobre la superficie, sino significa que el flujo es nulo. Y bueno, acá le vuelvo a repetir, el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana es directamente proporcional a la carga encerrada. Fíjense que acá también un ejemplo muy sencillo de una carga puntual, una positiva y otra negativa. Entonces, acá el flujo del campo eléctrico evaluado sobre esta superficie cerrada que envuelve a la carga eléctrica es la carga dividido epsilon 0. Como la carga es positiva, el flujo da positivo. Y acá, si la carga es negativa, el flujo es negativo. Fíjense que cuando el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie cerrada da positivo, hay una cantidad neta de líneas de campo que están saliendo, digamos, de la superficie. Cuando el flujo es negativo, hay una cantidad neta de líneas de campo entrante a la superficie.
fíjense que si esa superficie la achicamos y la llevamos al entorno de un punto, digamos, cuando vemos que del entorno de ese punto salen líneas de campo, hay nacimientos de líneas de campo, quiere decir que ahí hay cargas positivas. Cuando, digamos, las líneas de campo están entrando al entorno de ese punto, significa que ahí hay líneas de campo negativas. Cargas negativas. Les decía que la ley de Gauss, digamos, es una ley fundamental en el electromagnetismo clásico, es decir, llevada a la forma diferencial, es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Bueno, no sé, podría ponerle ahora la ley en forma diferencial, pero, digamos, eso después también es un tema que se da sobre el final de la materia, que son las ecuaciones de Maxwell, que es un conjunto de 4 ecuaciones diferenciales a partir de los cuales también se podría armar toda la teoría del electromagnetismo. En general, en los primeros cursos de física, de electricidad y magnetismo, como son estos, todos los libros, parten de ecuaciones integrales y llegan a las ecuaciones de Maxwell. Quien sabe un segundo curso de electromagnetismo, lo que hace es partir de las ecuaciones de Maxwell y ahí, a partir de eso, arma toda la estructura del electromagnetismo. Pero el tema es que esta ley de Gauss forma parte de un conjunto de ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Por eso su importancia, ¿no? Y de hecho, esta ley aún vale para casos no electrostáticos. Ustedes a veces pueden leer, digamos, que hablan de teorema de Gauss, algunos libros, pero solamente eso lo demuestran para el caso electrostático. La ley de Gauss vale siempre, aún para casos no electrostáticos. Digamos, esa es la importancia que tiene la ley de Gauss. Formar parte de un conjunto de ecuaciones, inclusive si esas ecuaciones se combinan, se llega a que las componentes de los campos eléctricos y magnéticos que se pueden generar aún en el vacío, esas componentes satisfacen una ecuación de onda. O sea que, por ejemplo, una onda electromagnética sería la luz, es una onda electromagnética. Ustedes en Física 1 han estudiado ondas mecánicas, pero digamos, eso después lo van a ver cuando lleguemos al tema de ecuaciones de Maxwell. Entonces, en estas simetrías, digamos que ahora las vamos a mencionar, la ley de Gauss nos permite calcular el campo eléctrico en una forma muy sencilla. Van a ver que la ley de Gauss lo que nos permite calcular es la componente real del campo eléctrico, o sea, la función real que multiplica el versor. Pero, digamos, la ley de Gauss no es importante por esto.
digamos, porque a veces en estos problemas nos permite calcular el campo eléctrico, sino que es importante por lo que les acabo de mencionar. Entonces, hay problemas que tienen estas simetrías, donde en esos casos la ley de Gauss en un par de renglones de cálculo permite sacar el campo eléctrico mucho más rápido que por el método de integración. Estos problemas son problemas que tienen una simetría esférica, que son aquellos problemas que tienen un centro de simetría. Un punto es un centro de simetría cuando si se gira el problema alrededor de ese punto, el problema no se modifica. No solo que no se modifica desde el punto de vista geométrico, sino que desde el punto de vista físico no se modifica, porque podríamos tener un problema que tiene una simetría esférica desde el punto de vista de la geometría, pero físicamente no ser una simetría esférica. Por ejemplo, ejemplo de una simetría esférica sería una carga puntual. Fíjense que una carga puntual es un problema que, si giramos el problema alrededor del punto donde está la carga puntual, vemos siempre lo mismo. Otro problema con simetría esférica sería considerar una distribución superficial de cargas uniforme sobre la superficie de una esfera. Si esa fíjense que una esfera es un elemento geométrico que tiene simetría esférica. O sea que si giramos esa esfera alrededor del centro de la esfera, seguimos viendo siempre la misma esfera. No notamos que hubo un giro alrededor de su centro. Pero si además todos los puntos de la superficie de esa esfera tienen la misma densidad superficial de carga, ese problema también tiene una simetría esférica desde el punto de vista físico. Fíjense que si sobre esa misma esfera ponemos cargas que no tienen una densidad superficial uniforme, donde cada punto de la superficie tiene un valor de sigma, de densidad superficial de carga diferente, en ese caso el problema no tendría simetría esférica, a pesar de que geométricamente sigue teniendo simetría esférica. Una simetría, un problema tiene simetría cilíndrica si nosotros encontramos un eje y giramos el problema sobre ese eje y vemos siempre el mismo problema. Pero con esto no alcanza para poder calcular el campo eléctrico aplicando la ley de Gauss. El problema tendría que tener, además de simetría cilíndrica, una simetría de traslación en forma paralela a ese eje. Fíjense que, bueno, eso es lo que denominamos simetría cilíndrica infinita, que ahora después ya la vamos a ver. Por ejemplo, una simetría plana indefinida también sería un problema que tiene simetría especular respecto de un plano. Por ejemplo, un plano, digamos, no sé si de dimensiones muy grandes, pero donde se puede modelar
como un plano indefinido, como habíamos visto en el tema del cálculo del campo por integración. Bueno, ese problema, el del plano indefinido, tiene simetría plana indefinida, cuando la densidad de carga es uniforme, por supuesto. Entonces, en estos problemas, la ley de Gauss nos permite calcular en forma bastante rápida la componente real del campo eléctrico. ¿Sí? Pero hay que tener claro una cosa: la ley de Gauss no es que valga solamente para estos problemas. La ley de Gauss vale siempre, aún para casos no electrostáticos. ¿Sí? Solamente en estos casos nos va a permitir, digamos, evaluar en una forma bastante rápida cómo es el campo eléctrico, hecho previamente el análisis de simetría correspondiente para saber si estamos en alguna de estas simetrías, ¿no? O sea que en estos casos ya de antemano vamos a conocer la dirección del campo eléctrico, y por el signo de las cargas también podríamos conocer el sentido. Lo que nos va a dar la ley de Gauss es la componente real, lo que multiplica el versor. Eso ya lo vamos a ir viendo, y lo van a ir viendo a medida que hagan problemas. Fíjense que acá a modo así de ejemplo rápido, les muestro, digamos, problemas que caerían dentro de esas simetrías que les acabo de mencionar. Fíjense, por ejemplo, el problema de la carga puntual. El problema de la carga puntual es un problema con simetría esférica. Entonces, van a ver que en los problemas con simetría esférica conviene tomar una superficie gaussiana para aplicar la ley de Gauss que sea una esfera. En los problemas con simetría cilíndrica infinita, la superficie gaussiana va a tener, digamos, una forma cilíndrica. Fíjense que este problema que está acá, las cargas están acá sobre esta distribución lineal, ¿no? Pero imagínense que esta distribución lineal se continúa hasta el infinito. Ya vimos que el concepto de infinito es un concepto relativo, no es un infinito matemático, sino que en la región donde queremos calcular el campo eléctrico, estamos a una distancia de las cargas que es mucho menor que la distancia a la que estamos de los extremos donde termina esa configuración de carga. Entonces, por ejemplo, un metro, una distribución de carga lineal que tenga, no sé, 1 metro de longitud, si estamos calculando el campo en la región central, cerca de la región central, esa distribución de cargas, y a unos pocos milímetros de donde están las cargas, un observador ahí va a ver esa distribución de cargas como si fuese una línea infinita. Pero en realidad no es un infinito matemático,
¿sí? Esa longitud infinita de la línea, digamos, puede ser 1 metro. Obviamente, si nos alejamos, nos empezamos a alejar de la línea, ya ese modelo de línea infinita no sirve más. Y va a llegar un momento que cuando las distancias a la línea sean comparables con las distancias a los extremos, bueno, ahí ya no podemos sostener más ese modelo de línea infinita. Otra cosa es que la superficie gaussiana no necesariamente es una superficie infinita la que tenemos que tomar. Podríamos tomar una superficie gaussiana que siempre tiene que ser cerrada en forma de cilindro. Después vamos a ver, van a ver en los problemas cómo se hace esto, de largo L, donde fíjense que al ser una superficie cerrada, este cilindro está formado por una superficie lateral y 2 tapas, ¿sí? Entonces, acá, cuando se haga el análisis de simetría, van a ver que el campo eléctrico en una configuración, digamos, de cargas lineales modelada como infinita, el campo eléctrico tiene dirección radial. Entonces, el flujo en las tapas de esa gaussiana va a ser nulo y solamente va a quedar flujo en la superficie lateral de la gaussiana. Pero el tema es que al ser cilíndrica la simetría, fíjense que esa superficie gaussiana que rodea a la línea cargada tiene que ser cilíndrica. Y en el caso de la simetría plana indefinida, fíjense que, imagínense que acá en este plano donde están las cargas se extiende en forma indefinida, y una superficie como este cilindro que está acá, que tiene una tapa de un lado y la otra tapa queda del otro lado, pero esas tapas de ese cilindro son paralelas a donde están las cargas, al plano donde están las cargas. Es una superficie que sirve también como superficie gaussiana para evaluar el campo eléctrico. Les digo que este cilindro podría ser reemplazado por un prisma o por cualquier otra figura geométrica que tenga tapas paralelas al plano cargado. Eso sirve igual. Fíjense que acá vamos a hacer unos casos bien elementales, donde vamos a calcular el campo eléctrico que produce distribuciones de carga, pero esas distribuciones de carga quedan dentro de la simetría o de las simetrías que le acabo de mencionar. Entonces, fíjense, para el caso de una carga puntual, nosotros ya conocemos cómo es el campo eléctrico. Pero ahora, si aplicamos la ley de Gauss, tendríamos que llegar a la expresión del campo eléctrico a partir de la ley de Gauss para una carga puntual. Bueno, esto más que nada sirve para ver el procedimiento de cómo aplicar la ley de Gauss.
pero el resultado, si bien ya lo conocemos. Entonces partimos, tenemos la carga puntual antes que nada, y fíjense que rodeando a la carga puntual, tomamos una superficie gaussiana en forma de esfera. Sigma sería la superficie gaussiana, que en este caso es una esfera. Esta superficie gaussiana no tiene por qué tener existencia física. Bueno, se está por cortar, así que en cualquier momento, digamos, volvemos a ingresar. Pero el tema es que esta superficie no tiene por qué tener existencia física, pero nosotros ya de antemano sabemos que en este tipo de simetría el campo eléctrico es radial. Para el caso de una carga puntual, la expresión del campo eléctrico es una componente real, E sub R, por el versor radial. Bueno, les decía que el campo eléctrico, en el caso de una simetría esférica, es radial. Puede ser radial o nulo en el caso de las simetrías esféricas. Entonces, fíjense que es esta expresión que tenemos acá. Una componente real, una función real, que será función de la coordenada radial, de coordenadas esféricas, por el versor R. Pero fíjense que ya de antemano nosotros conocemos la dirección. O sea, sabemos que la dirección del campo es radial. Por otro lado, si tomamos un diferencial de superficie saliente a la gaussiana y la connotación vectorial, ¿no?, del diferencial de superficie, fíjense que también ese vectorcito diferencial de superficie es radial. O sea que el campo eléctrico y el diferencial de superficie son colineares. Entonces, el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie, ambos vectores, versor R por versor R es 1, y nos queda la componente real del campo eléctrico, o sea, lo que multiplica el versor, por el diferencial de superficie. Fíjense que una vez realizado el producto escalar, eso es el integrando de esta integral de superficie. Entonces, fíjense que acá ya un poco se comienza a entender un poco más cómo es el tema o cómo funciona todo esto, ¿no? Porque fíjense, en este problema y en los sucesivos que van a usar la ley de Gauss, primero ya de antemano saben la dirección del vector. Pero además, fíjense que sobre estas superficies gaussianas, la componente real del campo eléctrico, en este caso piensen en esta esfera nada más, y se están moviendo sobre la esfera, la componente real del campo eléctrico no cambia, es siempre la misma. Fíjense que es siempre el mismo valor porque nos estamos moviendo a R constante. Para que pueda cambiar el campo eléctrico, nos tendríamos que mover radialmente. Pero esta función real sobre esa esfera no cambia. Entonces, esta integral
digamos, para resolverla, no hace falta hacer grandes cálculos matemáticos ni nada por el estilo. Porque fíjense que esto, al ser constante a efectos de la integración, sale afuera de la integral. Entonces, ahí después, en un solo paso, despejamos esta componente real. ¿Sí? Porque cuando la integral del diferencial de superficie sobre toda la superficie nos va a dar el área de la superficie de la esfera, y eso es una geometría elemental. O sea que fíjense que prácticamente en 2 renglones estamos calculando esta componente del campo eléctrico. O sea, para estos problemas la ley de Gauss nos sirve o nos permite calcular esta componente real. ¿Sí? Tenemos que encontrar, son problemas donde podemos encontrar una superficie donde esta componente real del campo no cambia, para poder sacarla afuera de la integral. En los otros problemas, y bueno, no vamos a poder hacer eso. ¿Vale la ley de Gauss? Por supuesto que sí. La ley de Gauss vale siempre. Pero lo vamos a tener que seguir calculando por el método de integración a esos otros problemas. Entonces, fíjense, acá es lo que les decía, la componente real del campo sale afuera de la integral, la superficie de la esfera es 4πr², fíjense que R es el radio de esa esfera, de la gaussiana, y de ahí despejamos. Y fíjense, ¿qué fue lo que obtuvimos? Un resultado que ya conocemos, que es el resultado del campo eléctrico debido a una carga puntual. Pero acá lo hicimos aplicando la ley de Gauss, más que nada para ver cómo es el procedimiento. Fíjense que en simetrías de tipo esférica, el campo eléctrico es función de 1/r², como es el caso de la carga puntual. Bueno, ya no hace falta ni graficar el campo, eso ya lo habíamos hecho para carga puntual hace unas clases. Lo que tenemos, lo que podríamos ver es el tema de la simetría cilíndrica infinita. También otro problema bien elemental, ¿no? No es el único que puede haber de simetría esférica, como les comentaba, la carga puntual, hay otros. Con simetría cilíndrica infinita puede haber otros que no sea únicamente una línea. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos una línea donde hay carga. O sea, esta línea roja tiene carga. O sea que las cargas están sobre la línea roja. Si este problema tiene simetría cilíndrica, porque si giramos el problema alrededor de esa línea, veríamos siempre el mismo problema. Pero para que tenga simetría cilíndrica infinita, también tenemos que decir que la densidad lineal de carga, lambda, es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que vale lo mismo en el entorno de cada punto, en todos los puntos. Todos los puntos, la cantidad de carga por unidad de longitud es la misma. ¿Sí? Entonces, si es así, este problema, donde tenemos una línea
modelada como infinita y con una densidad lineal de carga uniforme, tiene simetría cilíndrica infinita. Porque fíjense que este problema, además de tener simetría cilíndrica, tiene una simetría de traslación paralela al eje de la línea, paralela a la línea. O sea que un observador que va caminando a una distancia uniforme, siempre a la misma distancia de la línea, se va desplazando en forma paralela, ve siempre el mismo problema. Porque fíjense que si mira para adelante y mira para atrás, ve una cantidad infinita de carga. La carga que ese observador ve mirando para adelante o para atrás cuando va caminando en forma paralela a la línea es la misma. En este modelo, obviamente, siempre suponiendo que la densidad de carga lineal se extiende en forma infinita. Entonces, fíjense que bajo ese concepto, donde la densidad de carga lineal es uniforme, si tomamos un punto cualquiera, el campo en ese punto, siempre recuerden cómo se forma el campo eléctrico debido a una distribución continua de carga, pero el campo en ese punto se va a formar por la contribución al campo de los infinitos diferenciales de carga que va a haber sobre la línea. Entonces, si estamos en este punto y tomamos un diferencial de carga, digamos, del otro lado, es decir, bajamos un segmento hasta intersectar a la línea y a la misma distancia. Para el otro lado buscamos un diferencial de carga idéntico a este. La contribución al campo de ambos es la misma en cuanto al módulo del vector. Cambian las direcciones, pero la resultante, la suma vectorial de los diferenciales de campo da perpendicular a la línea. Y así eso lo podemos hacer para cualquier punto de la línea. Entonces, tomamos un punto cualquiera de la línea y del otro lado vamos a encontrar otro que tiene la misma cantidad de carga en el entorno de ese punto. La resultante de las contribuciones al campo de esos dos puntos nos va a dar perpendicular a la línea. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo eléctrico, digamos, va a tener una dirección perpendicular a la línea. Y fíjense que si estamos a una distancia r de la línea, la componente real del campo eléctrico va a ser la misma a esa distancia r. Esto acá está dibujado en corte, pero esto lo tendríamos que imaginar en el espacio. Fíjense que acá, si vemos la línea de frente, como saliendo de la pantalla, y trazamos una superficie cilíndrica que rodea la línea, sobre todos los puntos de esa superficie cilíndrica, el campo eléctrico tiene la misma componente real. Fíjense que esto mirado desde otra vista nos da la idea de cómo
funciona esto espacialmente. Acá, si bien hay una mala perspectiva, pero fíjense que la línea roja es donde está la carga, tomamos una superficie cerrada en forma de cilindro, donde la superficie lateral es cilíndrica y tiene dos tapas, ¿sí? Digamos, eso formaría una superficie matemática cerrada, que es lo que denominamos superficie gaussiana. Escrita de una manera no muy ortodoxa, podríamos decir que esa superficie gaussiana está formada por la tapa 1, la tapa 2 y una superficie lateral. Entonces, fíjense que ya acá, era lo que les decía hoy en el caso de la simetría esférica, pero acá también hemos encontrado una superficie donde la componente real del campo eléctrico es la misma en todos los puntos de la superficie. Entonces, al menos sobre esa superficie, vamos a poder sacar afuera de la integral ese valor, esa función, y en un renglón vamos a poder despejar la expresión del campo. Pero fíjense que deberíamos analizar también qué pasa en las tapas. Pero como habíamos dicho, fíjense que el campo eléctrico es radial. Esta componente radial, digamos, esta coordenada radial es la coordenada de del sistema de coordenadas cilíndrica, R, o ρ lo podríamos llamar, lo llamo R para no confundir con la densidad volumétrica de carga. Entonces, fíjense que acá en las tapas, los diferenciales de superficie vectoriales nos quedan perpendicular al campo. ¿Sí? Ya sea en la tapa 1 o en la tapa 2, el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie en esas tapas es 0. Si bien el campo eléctrico sobre esta tapa varía en magnitud, pero nos queda perpendicular al diferencial de superficie. Entonces, recuerdan que acá las líneas de campo eléctrico serían radiales y no estarían atravesando a las tapas. Entonces, la contribución al flujo en las tapas es nula. Fíjense que esto lo vemos a través de este producto escalar. O sea que solamente vamos a tener flujo de campo eléctrico sobre la superficie lateral, que es una superficie cilíndrica. Y la carga encerrada por la superficie, digamos, es la parte de carga que queda adentro de la gaussiana. Si esa superficie gaussiana tiene un largo L y lambda es la densidad lineal de carga que es uniforme, en el caso más general, para calcular la carga total, habría que integrar la densidad de carga sobre la línea, pero como en este caso la densidad de carga lineal es uniforme, la cantidad de carga total encerrada es el largo de la gaussiana por
lambda, que es la densidad lineal de carga. ¿Sí? O sea que lambda por L es la carga encerrada. Bueno, dividido la permitividad del vacío es el segundo miembro de la ley de Gauss. Y el flujo, ya se imaginan cómo evaluarlo, pero el flujo a través de la gaussiana sería el flujo a través de la etapa 1, el flujo a través de la etapa 2, más el flujo a través de la superficie lateral. Como dijimos, el flujo en las tapas es nulo. El flujo en las tapas es nulo. Y nos queda solamente el flujo a través de la superficie lateral. Y eso es la carga total encerrada, lambda por L, sobre la permitividad del vacío. Entonces, cuando hacemos el producto escalar, que esto lo teníamos anotado acá, fíjense que en la superficie lateral, el producto escalar, al ser estos dos vectores colineales, nos queda la función real del campo eléctrico, la componente real, por el diferencial de superficie. O sea, ya evaluado el producto escalar, nos queda resolver esta integral. Pero esta integral, como nos pasaba en el caso de la simetría esférica, es muy sencilla, porque fíjense, nosotros justo buscamos una superficie donde esta componente real se mantenga uniforme, tenga el mismo valor en todos los puntos de la superficie. Por lo tanto, sale afuera de la integral, y acá la integral sobre toda la superficie lateral de los diferenciales S es la superficie cilíndrica de esa superficie lateral, que es 2pi por R por la altura de ese cilindro o la longitud de ese cilindro. Entonces, L se va y nos queda esta expresión que está acá. Fíjense que esta expresión que está acá, digamos, que es la componente real del campo eléctrico. O sea que es esta función real que multiplica al versor. Eso es lo que nos da la ley de Gauss. ¿Sí? Digo la función real porque esto podría ser positivo o negativo, de acuerdo al signo de lambda. En valor absoluto esto sería el módulo, pero lo que nos da la ley de Gauss es la función real. Entonces, ahora sí, si queremos obtener el vector, multiplicamos por el versor R. ¿Sí? Multiplicamos por el versor R. Y esto ya nos da el vector. Pero ya la dirección, ya les digo, la sabíamos de antemano. Ya acá sabíamos que la dirección del campo es radial. La ley de Gauss no nos dice eso. Los métodos de integración sí directamente nos dan el vector. Y además otra cosa que tendremos que ver es que en esta distribución de cargas,
función es función de 1 sobre R, no de 1 sobre R cuadrado, como en el caso de la simetría esférica. Bueno, les voy a comentar también el tema de cuando tenemos un plano, un plano indefinido con densidad superficial de carga sigma uniforme. O sea que en el entorno de cada punto del plano, si tomamos un diferencial de superficie, la cantidad de carga que hay en el entorno de cada punto es la misma si el tamaño de ese diferencial de superficie es el mismo. O sea, suponemos que estamos en un lugar donde evaluamos el campo que es muy lejos donde termina el plano, entonces por eso podemos hacer el modelo de plano indefinido. Entonces fíjense que acá tenemos el plano indefinido. Esto, ¿se acuerdan que hoy les había puesto un dibujo copiado de un libro más prolijo que este? Pero fíjense que la superficie gaussiana que tomamos acá tendría que tener al menos tapas que sean planos o que sean planas paralelas a donde están las cargas. Acá las cargas están en el plano. Visto de costado, o hecho una vista, este plano con densidad superficial de carga uniforme, la gaussiana nos quedaría así, ese cilindrito, y delta S es el área de la superficie de las tapas. Por lo tanto, fíjense que la carga encerrada por esa gaussiana es la densidad superficial de carga por delta S, que acá en esta perspectiva, digamos, la rayé ahí en rojo. Entonces, fíjense que acá también, esto no me voy a extender demasiado, porque creo que ya se los había comentado cuando hicimos este problema por integración, pero fíjense que acá también, haciendo un análisis de simetría, es muy fácil de demostrar que el campo eléctrico se mantiene perpendicular a las cargas. Entonces, el campo eléctrico, al ser perpendicular a las cargas, fíjense que en el entorno de un punto, cuando tomamos una gaussiana de este tipo, sobre esa tapa de la gaussiana, el campo eléctrico tiene la misma dirección que el diferencial de superficie vectorial. O sea que si orientamos el plano de esta manera, donde el eje X nos queda perpendicular a las cargas, fíjense que el campo eléctrico sería una componente real que dependería de la coordenada X por versor Y. Creo que cuando lo hicimos este problema por integración, el eje que habíamos puesto acá era el eje Z. Bueno, no importa.
el concepto es que el análisis de simetría nos da que solamente en principio el campo dependería de la coordenada X. ¿Sí? Entonces, evaluamos, planteamos la ley de Gauss, evaluamos el flujo. Fíjense que, como dijimos, la carga encerrada es sigma por delta S, y el flujo lo vamos a tener en estas tapas. ¿Sí? Pero como tenemos flujo en una y en otra tapa, ¿sí? Acá estoy dibujando el sentido de la línea de campo como si sigma fuese positivo. Pero fíjense que como tenemos en una y en otra etapa, el flujo en una etapa más el flujo en otra etapa, que nos da E por delta S, es 2 veces el flujo en cada etapa, y de acá despejamos el campo, o la componente real del campo. Pero fíjense que, bueno, este resultado también lo conocíamos, pero fíjense que no depende de X. En principio, teníamos que suponer que dependía de X, ¿sí? Suponiendo que no habíamos hecho el problema anteriormente, pero el campo nos da independiente de X. Eso siempre y cuando mantengamos nuestra hipótesis de plano indefinido. ¿Qué fue lo que obtuvimos? La componente real. Si queremos obtener el vector, nosotros, bueno, el análisis nos dice que si estamos de este lado, el análisis de simetría nos dice si estamos de las X positivo, la expresión del campo vectorial es esta. Y si estamos en el semiplano de las en el semiespacio de las X negativas, la expresión vectorial del campo es esta. Esto independientemente, sigma puede ser positivo o negativo. Esta expresión nos sirve independientemente del signo de sigma. Digamos, en el dibujo yo había puesto como si sigma hubiese sido positiva. Resumiendo esa función partida en una única expresión, ¿se acuerdan? Usando la función signo, esto X sobre valor absoluto de X puede ser 1 o menos 1, entonces esto que está acá no depende de X. Y bueno, graficando, acá sí tomé la decisión de decir, bueno, si sigma es positivo, es así. Ustedes pueden imaginarse que si sigma es negativo, esta línea quedaría acá abajo y la de la X negativa quedaría acá arriba. Pero bueno, eso, observen que obtuvimos exactamente el mismo resultado que por el método de integración. Obviamente yo acá estoy explicando esto, digamos, hablando y mostrándole cómo es la gaussiana, todo, pero en estos problemas donde tenemos que caemos dentro de esta simetría, el campo eléctrico lo determinamos en 2 o 3 renglones. Es muy rápido, mucho más rápido
que por el método de integración. Ustedes recuerdan que cuando hicimos el plano por el método de integración tuvimos que resolver el disco. Bueno, para resolver el disco se podía hacer de un par de maneras. Nosotros lo habíamos hecho de una manera donde usábamos el resultado del anillo. Si bien todo eso no era difícil, ni mucho menos, pero requería un cierto tiempo de trabajo, estar resolviendo las integrales. Pero acá, bueno, en este problema, de esta manera, en 2 pasos prácticamente sacamos el valor del campo eléctrico. Claro que la ley de Gauss, les vuelvo a repetir, vale siempre. Solamente la van a poder utilizar para calcular el campo en esa simetría que les acabo de mencionar. Pero la ley de Gauss vale siempre. En los problemas donde no tenemos esa simetría, tenemos que usar el método de integración. ¿Sí?